Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Para nosotros es un placer de tener como invitado hoy al doctor Juan Dionisio Rodríguez, quien fue diputado y regidor por el Distrito Nacional. Con él vamos a hablar temas importantes de política, de economía y de los problemas sociales que está viviendo la República Dominicana. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Juan Dionisio, bienvenido a Tribuna Nacional. Para mí, Díaz Cueva, es un honor estar de nuevo en Tribuna Nacional. Tenía días que no venía por aquí, pero yo sé que esa audiencia que te sigue y que te admira, porque son muchos años tu aporte a no solamente a la democracia de este país, sino que también tú le das espacio a los que no tienen voz. Se me olvidó decirle a los amigas y amigos televidentes que aparte de abogado, eres politólogo. Así ¿no? es. Eso es importante. Juan Dionisio, ¿cómo tú ves la situación política del país? Bueno, mira, recientemente el presidente hizo unos cambios. La República Dominicana necesita otra mirada. Hay que ver la política al revés, digo yo. Porque en el gobierno de Luis Abinader, que se ha caracterizado en lo personal, él, porque es un hombre honesto, y que esa fue su divisa, no solamente para ganar en el 2020, sino también para ganar en el 2024. Y tuvo una gran votación el PRM, un partido que se fortaleció, pero los partidos también se hacen grandes en la República Dominicana con la nómina pública. Entonces, yo creo que hoy la sociedad dominicana necesita un nuevo debate, porque está pasando algo que la gente no se da cuenta. Con excepción del candidato de la Fuerza del Pueblo, ¿cuáles son los candidatos que tiene la República Dominicana? Son gente que no tienen formación política, que no tienen historia política y que solo sus posiciones económicas lo hacen como política, y la política no es esa. Yo creo que Abinader pone una raya de pizarra. Abinader termina todo un proceso que fue lo que era el PRD. Abinader cierra ese ciclo de lo que era el PRD y lo que es el PRM de la vieja guardia del liberalismo, el PRM peñagomista, con la salida de su fundador, en este caso de Andrés Bautista y de Chu, que vienen de esa vieja guardia. Ahora viene una generación joven, ambiciosa, sin formación política, y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y esta situación, con excepción del candidato de la Fuerza del Pueblo porque Danilo no va a ser candidato. Entonces, yo creo que hay una recomposición en la República Dominicana. En la vida política. En la vida política. Y esa con mira al 28. Y no solamente eso, el peligro de esa recomposición es que no tiene una concepción ideológica. Y los partidos, o la concepción ideológica que establece la sociedad dominicana. Como ciencia. Como ciencia, porque la política es eso. La política por eso se estudia, porque es una ciencia. Y es la ciencia de la administración de las cosas públicas. Por eso la política requiere de politólogo, requiere de sociólogo, requiere de técnico político, pero además de político. Y la República Dominicana está careciendo de eso. Y eso puede conducir a que nosotros no podamos construir un proyecto de nación. Y que las naciones, señores, se disuelven. Es decir, si la República Dominicana no cohesiona una clase política con una visión de futuro y con un liderazgo que a la ausencia de ese liderazgo
que digo, vuelvo a reiterar que la única gente ya con el candidato de la Fuerza del Pueblo que tiene un historial y tiene una formación política y tiene un liderazgo, a pesar de toda la tasa de rechazo, pero esa es la realidad. Tiene un 40% de tasa de rechazo. Pero es un líder. Pero tiene un y líder es el último líder que tenemos. también. Pero fuera de ahí, ¿qué hay? Es decir, en la oposición el único que se ve al día de hoy es Leonel Fernández. Así es, sin duda a dudas. Sí. Sin lugar a duda. Y eso es una realidad que tenemos que decir, nos guste o no. Sí, así es. Entonces, lo que queda fuera de ahí, entonces, son jóvenes ambiciosos, sin formación política, que están fundamentadas en su accionar basado en que tienen dinero. Y la política no es eso. La política, como tú decías, es una ciencia que se estudia, es la ciencia que administra las cosas públicas. Y la cosa pública es el Estado. Entonces nosotros tenemos un Estado que se olvida de que los Estados no tienen amigos ni enemigos, sino intereses, los intereses de la nación. Esos intereses que están consagrados en la Constitución Dominicana, en sus derechos fundamentales, en sus principios económicos y se inician a partir del artículo 217 en adelante, que rige cómo debe de manejarse la economía dominicana. Pero además, antes de eso están los derechos fundamentales y los mecanismos para la aplicación de esos derechos fundamentales, que tienen que ver con la ciudadanía, que tienen que ver con la república, que tienen que ver con la nación, y que tiene que contribuir a que nosotros podamos superar la deficiencia que tenemos. Señores, tenemos 50 años con el tema de la luz. Fíjate el viso ahora que se da del tema de que no tenemos gas. Eso no pasó en el 90. Entonces nosotros no podemos trabajar esa crisis, pero todavía nosotros no hemos podido superar de que tenemos 800.000 personas que no saben leer ni escribir, no hemos podido superar el analfabetismo. Entonces el tema de la salud pública, es decir, nosotros tenemos demasiada carencia y hay demasiada deuda social en la República Dominicana que los gobiernos no han podido cumplir. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Lo que está pasando con Donald Trump, o lo que está pasando en Israel, o lo que está pasando en Argentina. Entonces, viene la depolitización. Y cuando viene la depolitización, entonces surgen fenómenos como los de Donald Trump, como los de Milei, como lo de Víctor en Holanda, como lo que está pasando en Israel. Entonces viene la deshumanización de la política y entonces se imponen los intereses económicos y esos intereses económicos son los que guían al país a beneficiar a pequeños grupos y a de proteger a la grandes mayoría. Y esa de protección obviamente que en algún momento van a crear convulsiones sociales, van a crear luchas sociales y van a crear inestabilidad política, económica y social en la República Dominicana. Nosotros tenemos todavía por solucionar el problema de la salud, la educación y la justicia en este país, ¿no? Así es. Porque fíjate que el PRM, que acaba de cumplir 10 años, pero que es el PRD, y que el PRD era el Partido Revolucionario Social Demócrata que se constituyó en el 39, y que ese era el Partido Azul de Luperón, y que ese era el partido de los trinitarios. Eso se ha venido degradando y hoy el PRM es un partido totalmente liberal, conservador, totalmente conservador. Entonces el liberalismo ha quedado fuera y el liberalismo podía ayudar a resolver esos grandes males. Entonces este país, este gobierno que se fundamentó en el tema del ataque a la corrupción, no ha podido vencer eso. De hecho, no hemos podido tener una sentencia, y ya tenemos 5 años, una sentencia condenatoria. ¿Es culpa de este gobierno? No, porque la estructura que crearon los gobiernos anteriores no ha permitido, ni va a permitir condena. Pero además, porque los actores también de este gobierno no han sido lo suficientemente enérgicos para enfrentar la corrupción con acciones determinantes. La corrupción no se enfrenta con destituir un funcionario. La corrupción se enfrenta con una justicia que sea realmente independiente y que sea proba. Es decir, existe corrupción en la justicia dominicana. Y existe corrupción porque los actores que interactúan en ella tienen un componente político. Pero en este caso, tú que eres abogado sabes
que el Ministerio Público ha hecho su trabajo. Sin embargo, entonces, quienes condenan son los jueces, y los jueces son la mayoría del PLD, que son de una manera u otra personas que fueron funcionarios de los gobiernos del PLD. Eso es verdad, es decir, el PLD logró en su dictadura constitucional Inclusive la persona que está dirigiendo la justicia renunció 3 meses antes porque sabía que lo iban a nombrar Procurador General de la República. No solamente eso, entonces, sino que el que está dirigiendo la Suprema Corte de Justicia era un militante también político, es decir, del partido que está en el gobierno. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer una estructuración, hay que estructurar de nuevo todo el tema judicial en la República Dominicana, a pesar de que tenemos moras judiciales. Nosotros tenemos 936 tribunales de la República. Sin embargo, tenemos 26,000 internos ahí que no tienen soluciones, con un 69% de casos todavía preventivos, y eso es una vergüenza en materia penal de la República Dominicana. Pero tenemos otros temas. El tema social que tú lo planteabas, es decir, ¿cuáles son los casos que están llegando a los tribunales? Los casos que están llevando, el 31% de los casos que están llegando a los tribunales son homicidios. ¿Quiénes están cometiendo homicidios? Los jóvenes menores de 24 años. Entonces ese es un tema que tiene que ver con lo que tú decías, tema de educación, tema de salud y tema de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los dominicanos, porque no es posible que nosotros tengamos 59 años, del 66 para acá, que ha habido, aún con esto que ha pasado, la llegada de Camaño, los ciclones, aquí hay 2 cosas que nunca se han dejado de hacer, ni las elecciones, nunca se han interrumpido, aún el COVID, fíjate cómo se dio, ni los torneos de béisbol. Entonces aquí hay una estabilidad económica y una estabilidad política en la sociedad dominicana de hace más de 50 años, en esta Cuarta República, pero no ha habido una ruptura para un cambio más profundo de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los dominicanos. Doctor Juan de Dios y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el ex diputado y el regidor Restituyo. Doctor Juan Dionisio Rodríguez, las candidaturas independientes. Los partidos políticos se han puesto de acuerdo todos para oponerse a las candidaturas independientes. Sin embargo, no han sido capaces de ponerse de acuerdo para buscar la solución a los graves problemas de la sociedad dominicana, como es precisamente ¿qué? El dinero, la reforma fiscal. Una reforma fiscal que la estamos posponiendo, pero sabemos que a la corta o la larga vamos a tener que aprobarla. Que ha sido una irresponsabilidad del liderazgo político el tema de la reforma fiscal. Mira, yo veo que los partidos tienen una algarabía con este tema, y de manera irresponsable todos los partidos están oponiéndose a la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero la Constitución Dominicana siempre ha hablado de candidaturas independientes. Sí. Siempre. Están ahí. Y a partir del 2010, la Constitución del 2010, que constitucionalizó a los partidos, le dio carácter constitucional a los partidos. Si la candidatura independiente hoy tienen a los partidos preocupados, es porque ellos no han cumplido con sus funciones. Porque lo cierto es que la Constitución le dijo: ustedes, los partidos, son la intermediación entre el Estado y la sociedad. Sí. Y la gente acude a ustedes para que ustedes lo formen, lo eduquen, lo preparen para gobernar. Ese es el espíritu de la Constitución. Pero ellos no han cumplido con eso. Porque no me vengan a decir a mí: no, que las candidaturas independientes va a ayudar a que se meta en el narcotráfico. Pero el narcotráfico está metido en los partidos, está metido en el Congreso. Dicen que una de las causas por el doctor Peña Gómez
buscó la subvención de los partidos políticos, fue por eso. Era para evitar eso, pero existe hoy. Existe hoy, existe. Y esa no se, Ahora esa- más que antes. Más que antes. Esa es razón. Porque anteriormente, antes de la subvención de los partidos políticos, el narcotráfico no estaba. No, Lo que influía era el Estado. así es. Era el Estado. Pero no solamente eso. Los partidos políticos son, en definitiva, los que dirigen las convenciones. Sí. Y son ellos los que deciden quiénes son candidatos. También. Entonces, tú no puedes permitirle, el derecho de elegir y ser elegible es un derecho constitucional. Si tú no tienes opción, yo lo que estoy de acuerdo es que regularicemos la los candidatura independiente. Es decir, usted quiere ser candidato independiente, usted tiene que por lo menos 2 años no estar en ningún partido político. Y tener una estructura, y tener, por lo menos pero mínima, mínima. Si es por una circunscripción, por lo menos que toca, son pocas. Porque que tú tengas 200, 300 gente que te avalen nada más y que vayan contigo a inscribirte. Y que esos 200 gente no estén en ningún partido. No, y además que tenga aval de honestidad. Que esa es otra de las cosas, ¿me entiendes? Es decir, yo creo que la candidatura independiente es sumamente importante y van a redefinir a los partidos políticos, porque los partidos entonces van a tener que competir con los candidatos independientes. ¿Por qué? Porque yo te voy a poner un ejemplo. No es justo que los candidatos, los diputados nacionales, por ejemplo, yo que viví esa experiencia, se queden en los partidos mayoritarios cuando la Constitución dice que son para aquellos partidos que tienen el 1%. Porque si tú no consigues el 1%, entonces esos cargos de esos vacantes debían de quedarse vacías. Entonces, ¿para qué? Para estimular a los partidos, porque además el partido... Ese fue el espíritu de la ley. Ahora no la cambiaron. En la teoría, pero en la práctica es otra cosa. Son los mismos partidos que se quedan con ellos. ¿Pero por qué? No, y los que son aliados, porque tampoco no son independientes. Y no solamente eso, sino tú no puedes tener un partido. Nosotros tenemos 34 partidos, más 10 movimientos. Pero tú no puedes pasarte la vida entera siendo aliado. Y tú recibiendo dinero de la Junta, porque eso era el otro espíritu que también se modificó, era que los partidos que hacían alianza no recibían dinero. Porque si tú llevas una candidatura de un partido mayoritario, ¿para qué qué campaña tú haces? No, que te la haga el partido con la que encabeza la candidatura. No deberían de darle dinero a los partidos que el problema de aquí es, Juan Dionisio lo diga, que tú eres abogado, que aquí las leyes no están definidas. No, están definidas, lo que no se cumplen, que hay aquí tenemos 32.000 normativas, porque yo fui diputado. Es decir... Porque es que se deja a interpretación. No. ¿Tú sabes por qué? Porque alguien se inventó que a todas las leyes se le pone un reglamento. Eso es una irresponsabilidad, de que a las leyes se le pongan reglamentos, porque entonces el reglamento modifica la ley y un reglamento no es un puede. Decreto del presidente de la República o de la institución que lo va a dirigir. Entonces, no es que las leyes se interpreten, porque aquí no se necesita interpretación para que la gente pueda cumplir con la ley de tránsito, y la gente cumple. La ley dice que para que impuestos internos te dé la revista, tú tienes que ir primero a un centro de revisión de vehículos. Sí, primero. ¿Y dónde está el centro de revisión? No hay. Porque todo se quiere negociar. El tema de la República Dominicana es que todo se quiere buscar un mecanismo para convertirlo todo en una cuestión económica. Y ese es el problema. Es decir, las candidaturas independientes hay que seguir insistiendo en que ellas sean posibles y sean reales dentro de un marco de una normativa, pero no poner la misma condición que un partido. Diga que tiene que tener unos estatutos, que tiene que tener hacer un presupuesto, que tienen que tener unos locales. No, en la mayoría de los países de que nosotros hablamos de democracia, las candidaturas independientes se presentan con una lista. Por ejemplo, hay un senador en Puerto Rico, Ezequiel Molina, que ganó con una candidatura independiente. ¿Y quiénes votaron con él? Votaron gente y ponían el nombre de él en la boleta. Porque ni siquiera hizo campaña, sino que él era un luchador social. Y la cantidad de gente que pusieron el nombre de él en la boleta resultó ser el senador. Y todavía hasta el 31 de diciembre estaban en Puerto Rico contando, y las elecciones fueron el 5 de noviembre, porque en Estados Unidos, y el 31 de diciembre todavía estaban contando en Puerto Rico, porque no querían que él ingresara
al Senado de Puerto Rico porque ganó mediante una candidatura independiente, que nosotros vamos a ver si él viene aquí para que nos explique todo eso en el seminario. Entonces yo creo que nosotros debemos de seguir insistiendo en la necesidad de que haya candidaturas independientes, porque eso fortalece la democracia y además hace que los partidos se revisen. No, y nos den una opción. Claro, a los que no están en ningún partido. A los que no están en ningún partido y votar por una persona que cree que le puede representar tanto en la Cámara de Diputados o en la sindicatura o en la senaduría. Eso es que los presidentes de junta de vecinos, de la asociación de padres y amigos, de la escuela, ¿me entiendes?, tengan la posibilidad de que lo que ellos hacen socialmente puedan tener y que sean voces. Y que sean voces. Y obviamente yo creo, mismo, en la circunscripción mismo, donde yo vivo, sí, que es en la número 2, en Santo Domingo Este, yo no sé quién es mi regidor. Ni lo conozco, ni sé quién es. Nunca. Entonces, ¿qué? Pero ¿donde quién yo voy? ¿Donde quién yo voy a hacer una reclamación? Que no hay agua, que no recogen la basura, que las calles no sirven. La candidatura independiente tiene que contribuir para eso. Y yo por eso estoy de acuerdo con la candidatura independiente, la vamos a defender. Nosotros estamos presidiendo ahora la Fundación Democracia y Derechos Humanos, porque el artículo 75, numeral 12 de la Constitución Dominicana, habla de la calidad de la democracia. Y uno de los instrumentos de la calidad de la democracia son los partidos, pero también son los ciudadanos, el derecho de elegir y ser elegible, es decir, los partidos no están por encima de los ciudadanos. Entonces, las candidaturas independientes obviamente deben de reglamentarse mínimo. Usted de 100 gente, 200 gente lo avala. Y entonces usted, ¿le dan recursos o no? Eso yo creo que es irrelevante para si le van a dar recursos o no a los candidatos independientes. Ahora, si le dan a los candidatos tienen que darle también a la candidatura independiente. O a la que nosotros siempre hemos hecho una propuesta. Cuando fuimos delegados por más de 20 años en la Junta, siempre decíamos, nosotros estábamos en desacuerdo que se le entregaba dinero a los partidos, pero sí que se le financiara la campaña. Como se hace en Ecuador, ¿usted cuántas fichas usted va a tirar? Tanto. ¿Cuántos programas de radio usted va a hacer? Tanto. ¿Cuántas reuniones usted va a hacer? Haga su presupuesto. Y entonces la Junta le pasa ese dinero a la institución a la que usted contrató para que hiciera eso. Y no le da dinero a los partidos. Porque en definitiva, el 10% que hay que darle a los partidos para la formación, ¿dónde están? ¿Dónde está la gran formación que hacen los partidos? ¿Dónde está la educación de la ciudadanía? ¿Dónde están los diplomados, la maestría en términos políticos que los partidos le hacen a su militancia? No le hacen nada. Y aquí, señores, son muchos millones de pesos que se le entregan a las organizaciones políticas del dinero de nosotros, que en la que yo estoy de acuerdo, pero que eso sea más fiscalizado, más supervisado y más controlado por la Junta Central Electoral y por la Cámara de Cuentas, porque en definitiva la Junta es la superintendencia de los partidos y es una institución que hay que proteger, que hay que cuidar, pero también tiene que ser más proactiva con los partidos. Tiene que darle, porque los partidos tienen un carácter condicional, pero hay una ley que supervisa a los partidos y los partidos incumplen con la ley. Entonces nosotros tenemos que llevar a los partidos a la legalidad y las candidaturas independientes van a ayudar a que los partidos se revisen. Porque que los partidos aquí no se revisen, es decir, los partidos muchas veces, la gente se pasa la vida entera en un partido y nunca puede ser candidato, porque dentro de los mismos partidos se compran candidaturas y tú no tienes opción de ser candidato, porque se manipulan también las convenciones de los partidos para que tú nunca ganes. Entonces tú no puedes pasarte la vida entera en un partido que tú tengas la posibilidad de ser candidato y tú no lo puedes hacer. Entonces, yo creo que la candidatura independiente van a ayudar a que haya una recomposición de la política en la República Dominicana, que se piense más en que los partidos son la intermediación y la calidad entonces de la política y la calidad de los candidatos, porque en los partidos se venden candidaturas y se compran, pero si un candidato independiente tiene más calidad moral, más trabajo comunitario, más trabajo social con el del partido, entonces el partido va a tener que decir, no, espérate, déjame buscar uno que es igual a ese candidato independiente. Y va a haber mejor calidad de la representación en la República Dominicana, tanto en los ayuntamientos como en el Congreso de la República. ¿Cuándo es el seminario? Nosotros estamos planteando que sea abril, mayo, un seminario internacional sobre democracia y derechos humanos que va a ver con las candidaturas independientes y la inteligencia artificial.
Ya, esa es la fundación. Fundación Democracia y Derechos Humanos. Y vamos a traer a ese senador Ezequiel Molina, de Puerto Rico. De Puerto Rico. Lamentablemente el tiempo Restituye ha sido determinante para que esta interesante entrevista contigo haya concluido. Sin embargo, te voy a dar unos cuantos segundos para que tú te despidas del pueblo dominicano que te ve aquí, pero también tú tienes que te ven fuera del país. No, darte las gracias, Díaz Cueva, y a todos los amigos televidentes y oyentes y seguidores de Tribuna Nacional. Y para mí ha sido un placer estar aquí a nombre de la Fundación Democracia y Derechos Humanos. Vamos siempre a contribuir con Díaz Cueva y a llevar más información a la sociedad dominicana. Tú sabes que este es un programa más educativo que otra cosa. Yo creo que eso es lo que hace falta en la República Dominicana, los debates, la formación, la educación. Eso es. De hecho, el próximo domingo vamos a discutir el tema de la educación en la República Dominicana y la conexión con la geopolítica nacional. Ya. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el doctor Juan Dionisio Rodríguez, quien fue diputado y regidor por el Distrito Nacional. A ustedes, como siempre, les damos las gracias por haber estado con nosotros.